Esperemos que volvamos todos. Nombre. Profe, una duda respecto a la materia. ¿Su materia va a final? Sí, esta es el final obligatorio. Gracias. No, de nada. Bueno, a ver, ya falta, vale. Ahí vamos. Bueno, entonces, perdón, pero no me di cuenta que se estaba acabando el tiempo y seguía hablando. Entonces, esta vuelta al pasado, esta palabra del renacimiento, no nos tienen que engañar y pensar que se está volviendo como con total ingenuidad en la búsqueda de algo que sea totalmente igual a aquello que ya aconteció. Primero porque la gente no es tonta y nadie desea volver a lo mismo, o sea, ser artista para crear lo mismo que ya fue creado. Y en segundo lugar, porque es hasta imposible desde todo punto de vista, incluso filosófico, ¿no? Eso después, cuando los que tengamos historia del arte lo vamos a ver un poco, pero la idea sería como la idea de que hay un origen de algo en general, un origen de un movimiento artístico, el origen de la pintura, el origen de la escritura, el origen de lo que sea. El origen, en realidad, también es una construcción y es un espacio al que nunca se puede volver al origen de las cosas. Nosotros podemos percibir ciertas cosas sobre ese origen que se encuentra alejado en el tiempo, alejado en las ideas, alejado desde todo punto de vista, como literal y metafórico, pero nosotros no accedemos nunca al origen de las cosas. Y acá sería más o menos esa misma idea, ¿no? Como que hay una revisita y por algo, o sea, si no, el Renacimiento, ¿por qué sería tan importante para la historia de la humanidad si no es más que hacer un refrito de aquello que ya habían hecho en Grecia y en el Imperio Romano, ¿no? Con mucho más éxito y siendo medio los primeros. Entonces después vamos a retomar eso. Entonces, bueno, vieron que mencionó a varios de a todos los poetas que ustedes van a dar, ¿no? Porque mencionó a San Juan, mencionó a Santa Teresa, ¿no? Y Mariano, ¿vos quién dabas? ¿Góngora o Quevedo? A Garcilaso de la Vega. Ah, Garcilaso vos, a Garcilaso. Sí. Entonces digo, todo eso, estamos hablando como de artistas, en este caso solamente literatos, ¿no? De gran talla y encima en distintos tipos, en distintos géneros literarios. Entonces, es interesante pensar, vamos a después ver un poco lo que es esto del petrarquismo, como el gran poeta romano Petrarca, y bueno, qué sacaron de ahí, pero también qué hicieron de nuevo con eso. La otra cuestión que es importante es que uno de los cambios conceptuales y filosóficos, que un poco lo vimos en la clase anterior, tiene que ver con que a partir del Renacimiento hay un énfasis más grande puesto en el humanismo. Es decir, ¿no? Como toda esta idea de pensar el mundo, la filosofía, el arte, absolutamente todo desde la perspectiva humana, ¿no? Esto, o sea, es como una gran revolución del pensamiento porque antes el pensamiento estaba muchísimo más atado como a cuestiones religiosas. Entonces el centro estaba más bien puesto en aquello que tenía que ver con lo divino. Incluso, y eso es interesante para Javier y para Valeria, incluso en la poesía mística, es decir, la poesía que hacen efectivamente religiosos, ¿no? Y tiene una temática religiosa, esa poesía igual está unida en un punto a una visión humana, porque si bien se busca una cierta trascendencia hacia lo divino por la vía de lo espiritual, se busca una trascendencia humana. O sea, el humano no se va a poner al mismo nivel que la divinidad, pero sin embargo empieza a comunicarse con esa divinidad y empieza a experimentar
cuestiones de esa divinidad, lo cual hubiera sido impensado en otro momento, ¿sí? ¿Se acuerdan que también hablamos del individualismo en la clase anterior, como era uno de los rasgos de este momento, con el tema de la economía, el dinero y bla, bla, bla? Bueno, algo de eso hay también acá, porque son experiencias místicas individuales las que ellos tienen y las que ellos cuentan en sus poemas, ¿no? Hay algo como de el hombre convirtiéndose en centro de sus pensamientos, de sus experiencias, incluso de su propia religiosidad. Obviamente que la religiosidad sigue existiendo, pero empieza a tener un foco un poco más importante en lo individual, ¿no? Que es algo que a primera vista uno no lo vería, diría, bueno, no, bueno, estos que son poetas religiosos van a seguir en otra, y acá hay una torsión, se está dando algo diferente. Bien. Vos entonces dabas Garcilaso, y viste que menciona un poquito el tema Sí. del amor idealizado, y la idea del amor, pero ya no tanto como el amor, los sentimientos y qué sé yo, sino que hay efectivamente un pensamiento sobre el amor. No es puramente reacción o sentimiento, lo que sea, sino que también se va, o sea, lo que va a hacer Garcilaso es en un punto una especie de una filosofía del amor. Entonces, como una forma de entrarle, ¿no? a su obra. Eso es interesante y tiene que ver con el humanismo también, como no, bueno, analicemos las pasiones humanas. El amor en tanto pasión humana, ¿no? Que ya se ha hablado durante toda la historia de la literatura y del arte, bueno, pero acá va a llevar adelante como una visión más analítica, más de ver qué es lo que está sucediendo con eso que es uno de los grandes temas. Eh, También habla del desamor, Garcilaso de la Vega. y sí, Amor, desamor. amor, desamor, bueno, y siempre la naturaleza, ¿no? Que también eso lo Sí, trae un sí. Rodeado, el amor rodeado de la naturaleza. Es como como que está relacionado. Sí. Sí, hay mucho del locus amoenus, ¿no? Como el lugar ameno, a ese lugar al que se idealizado, de un cierto paisaje, con unas ciertas criaturas y demás. Bueno, y entonces después empieza el siglo XVI, y ahí es cuando empiezan a surgir todos estos inconvenientes que vimos más fuertemente, sobre todo en España, eh, y claro, todo esto que nosotros estamos viendo, el Renacimiento, que es medio, bueno, pum para arriba, como lo ideal, el humanismo, la exaltación religiosa de la experiencia, el ir a buscar en la antigüedad la perfección de los artistas clásicos, bla, 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 se lleva de trompadas con todo a tu alrededor es una crisis y todo es un desastre, y hay pobreza, y hay problemas con el dinero, y hay problemas con la comida, y hay problemas en lo político, y hay guerras, y estás perdiendo, eh, empezás a tener dificultades con las colonias, digo, todo ese momento de esplendor que iba de la mano con todo lo que acabamos de hablar, bueno, ya nos empieza, uno no puede seguir haciendo la misma literatura que cuando la situación era distinta. Entonces, bueno, el barroco, que igual yo soy fana, sí, perdón, se traba. Eh, Quería hacer una pregunta, profesora. Sí, ¿La crisis dio comienzo recién en el siglo XVI? ¿cómo? Si esta crisis dio origen recién en el siglo XVI. Sí, ese que empieza, o sea, perdón porque se te trababa y no te escuché. Como todos los procesos, no es que de un día para el otro, pero empieza a sentirse fuertemente en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVI estamos en el Renacimiento, en el siglo XVII, en el 1600, ¿sí? Hacia el 1600. Entonces, bueno, el barroco, no sé, porque quizás a ustedes les pase lo mismo que a mí siempre me interesó, me pareció mucho más interesante, igual el Renacimiento está fantástico, digo, pero me pareció súper interesante porque el barroco lo siento que tienen una sensibilidad mucho más cercana a la nuestra. Digo, nosotros, las cosas que leemos, ¿no? Cómo es nuestra cultura en la que nosotros vivimos, es bastante pesimista, ¿o no? Digo,
nosotros no leemos en general novelas o lo que sea que sean, ¡ay, qué lindo! Y el amor, y todos nos vamos a ver. Tipo, por algo inventamos la ciencia ficción y la distopía, y vemos ese tipo de cosas, o los policiales, digo, no, constantemente la cultura nuestra está trabajando con una crítica a una sociedad a la que ve bastante podrida. Y bueno, el barroco hace lo mismo, el barroco dice, esto es un desastre lo que está sucediendo, y entonces los poetas, los escritores dan cuenta de eso, y por eso a mí me resulta siempre más interesante o más afín, no sé si interesante, pero más afín porque lo veo como más cercano al tipo de cultura que nosotros consumimos ahora, que también estamos viendo un momento de la humanidad donde poca gente puede ser optimista, ¿no? Digo, qué sé yo, las Kardashian y quién más. El resto de nosotros, ¿qué optimismo vamos a poder tener? Tenemos problemas con la ecología, con el dinero, con el trabajo, con cosas, con las relaciones entre personas, ¿no? Digo, con el egoísmo. Entonces, bueno, el barroco creo que nos interpela fuertemente porque era un momento social, no digo que sean parecidos, pero hay un espíritu de época que nos lleva a eso, a la idea de la derrota, de lo que está podrido, de lo que no pareciera tener solución y demás. Y nosotros ahí vamos a leer Fuente Ovejuna, ¿sí? De Lope de Vega, y La vida de sueño de Calderón de la Barca. Y si ustedes no terminan enamorados de la vida de sueño, yo me tengo que retirar de esto porque no necesita ser ni una profesora. Ese texto es divino en sí mismo, qué sé yo. Yo lo leí en el secundario y me enamoré en el secundario de haber entendido nada de lo que había leído. Es una cosa espectacular. Lope también, Lope tiene como una gran maestría, ya lo van a ver. Y antes de eso, me olvidé de comentarlo cuando hablamos vamos a leer también, desde la época del Renacimiento, vamos a leer también el Lazarillo de Tormes. O sea, después de las exposiciones de ustedes, de los poemas de ustedes, viene el Lazarillo de Tormes, que es espectacular también, ¿no? Ahí empieza a verse, en el Lazarillo ya empieza, por lo que vos preguntabas, Javier, ya empieza a verse cómo hay una crítica a esa sociedad. Ya ahí se empiezan a ver las fisuras y las grietas, como sí, todo muy lindo, pero este pibe huérfano que anda dando vueltas por ahí, que todo el mundo lo maltrata, abusan de él, como qué está pasando con la sociedad española, se tiene que juntar con ladrones, ¿no? Y gente que se la pasa haciendo como estafitas, pero todo de muy bajo vuelo, no es que hacen mega, ¿no? Era como, es toda una, no sé, los que hayan leído sabrán el lazarillo a que me estoy refiriendo, digo, entonces ya empieza desde ahí a verse unas pequeñas fisuras, y además es muy interesante ¿qué es lo que hace el lazarillo? Ustedes, bueno, ya me contaron que les había gustado la maíz de Gable, qué sé yo, digo, toda esa gran cuestión heroica, ¿no? Como el héroe que viene desde Homero, ¿no? Digo, que va y pasa por distintos problemas, y esa figura del héroe enaltecido, que es un gran tipo, que hace todo bien, y que cuando se equivoca es sin querer, y que él quiere el bien, y va logrando ta, 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 ta. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero con un ser detestable, con un pibe roñoso, pobre, ladrón, estafador, mentiroso, y entonces es muy interesante si lo podemos pensar desde ese punto de vista, no como esa gran figura del héroe, qué sé yo, ya en el 1500 y pico tenemos una obra literaria que nos muestra un antihéroe como su gran protagonista, ¿no? Entonces todos los que ahora hagan alguna novelita con un antihéroe y se crean re interesantes y cool, tipo, mira, ya estaba el Lazarillo de Tormes. ¿Qué querés que te diga? No estás haciendo nada nuevo. 5 siglos atrás ya alguien se había dado cuenta que también iba la de poner un antihéroe, un ser detestable, como protagonista de la historia, y que fuera mostrando como toda la bajeza de esa sociedad y de ese mundo que empieza a tener ciertos rasgos de descomposición, justamente. Así que nada, me había olvidado de eso, de contar que íbamos a ver el Lazarillo, que se lo agregué yo porque el año pasado no estaba, pero yo soy medio también fana del Lazarillo. Después, el video entonces, después lo que termina, volvemos, perdón que hice volvemos al barroco. El video entonces lo que termina después mostrándonos es esta cuestión de
que durante el barroco se arman como dos ramas en la poesía, que uno es el conceptismo y el otro es el culteranismo, y explica quién es quién, ¿no? O sea, en el conceptismo lo tenemos a Quevedo, en el culteranismo lo tenemos a Góngora, y la gran diferencia, o sea, ya las palabras son claras, o sea, ¿no? Culteranismo de culto viene, ¿no? Y conceptismo de lo conceptual. Entonces, el culteranismo va a poner mucho hincapié en la forma, en el vocabulario, en la sintaxis, en utilizar cultismos. Por eso también una poesía bastante difícil de entender para nosotros. Siempre lean, cuando leemos cosas así, chicos, siempre busquen ediciones anotadas, no esas berretas que te tiran el poema y es como, no, yo necesito que me tires el poema, pero que me vayas haciendo llamadas, porque van a aparecer palabras en latín o latinismos, que son palabras en español, pero que en realidad vienen del latín y que estaban siendo usadas en ese momento y después ya cayeron y no sabemos de qué poema están hablando. Entonces, esto es como para toda la vida de ustedes académica, cuando lean algo así antiguo, siempre buscar, sobre todo porque ahora buscamos mucho en internet, ¿no? Digo, siempre buscar ediciones donde que estén anotadas, ¿no? Que abajo tengan todos los llamados y las explicaciones que sean necesarias para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, porque si no, no se entiende. O sea, ¿cómo manejás vos el léxico culto de hace 5 siglos atrás? Imposible. Bueno, entonces el culteranismo por este lado, con todo entonces un hincapié muy grande en la cuestión del lenguaje. Y por el otro lado tenemos el conceptismo que, como dice su nombre, va a hablar sobre el contenido, va a ser más bien una poesía de ideas, ¿no? Más alejada de lo formal. Igual lo formal va a ser importante. Imagínense que estamos hablando de poesía barroca, no va a haber tipo verso libre o esas cosas fantochadas de la poesía moderna, que no hay ni una rima, ni una métrica, ni nada, es como que escriben cualquier cosa, no va a pasar eso. Pero bueno, más fuertemente sí va a haber una cuestión que tiene que ver con las ideas, por sobre todo. Y acá lo tenemos al querido Quevedo, la idea de la imaginación, y eso también es interesante, porque va a un paso más arriba, la idea de la imaginación, y también vamos a tener que pensar la idea de la imaginación en tanto imagen, ¿no? Porque de ahí viene la palabra, qué tipo de imágenes se construyen en esta poesía. Y por algo dice, bueno, que acá más bien lo que se dan son recursos semánticos, ¿no? Porque habla de metáforas, de comparaciones, de alegorías. Justamente, si esta poesía va a estar enfocada en la imaginación, es lógico pensar que va a utilizar este tipo de recursos, porque la metáfora es una idea y tiene que ver con imaginar una cosa, la alegoría también, la comparación también. El hiperbatón no es una idea, ni es una imagen. El hiperbatón es trastocar el orden sintáctico, ¿no? De un verso. En vez de decir yo me llamo Malena, Malena me llamo yo. Digo, ahí no hay ningún juego de la imaginación, es solamente un juego gramatical, sintáctico. En cambio, si lo que nos va a interesar es la imagen, si lo que les va a interesar a ellos es la imaginación y las imágenes, pues bien, esos serán los recursos. Digo como para que ya empecemos a entrar un poquito en el tema de recursos que habíamos estado hablando la otra vez, ¿no? Que les dije que, como van a andar presentando poesía y qué sé yo, como digo, no tener noción de esos recursos que ni yo sé que solo usaron 3 poetas en el siglo de oro y quién sabrá que nadie entiende, excepto un par de viejos españoles, pero sí tener con fluidez, saber lo que es un hiperbatón, saber qué es una metáfora, una alegoría, una comparación, una anáfora, una metonimia, ese tipo de cuestiones para que puedan entrarle bien a los textos. Bien. Bueno, me agarró calor. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, cosas que quieran agregar. Lo que me gustaría hacer a mí ahora es leer este texto que va a poner un poco en entredicho lo que decía el video, que lo leamos entre todos ahora acá, tiene nada más que 4 páginas. Yo lo comparto en pantalla, así se les hace más fácil a todos seguir.
lo que estamos haciendo. No sé si ustedes trabajan desde una computadora o se conectan con compu o con celular. Con compu, profe. Yo ahora con celular porque no lo pude conectar desde la compu en esta ocasión, Ok, pero bien, es esta ocasión. ok. ¿Vos, Javi? Eh, compu. A ver. Javi, se te está cortando mucho. ¿Querés sacar desde el celu? Ok, genial, ahí te veo, gracias. Sí, sí, perdón, profesora, tengo problemas de conexión. Sí, Hoy también me escúchame, pasó lo mismo. para que no se te trabe tanto, ¿no querés apagarte la cámara por esta clase así? A Bueno, ver, bueno, si no es a ver problema, si te no. funciona. Sí, no, sí, así podés escuchar bien, porque si no, pobre. Bueno, desde el celu. Ok, entonces, no sé cuán bien verán desde el celu, pero. em, vamos a poner esto. Bien, ahí estamos. El texto entonces se llama, como verán, Imitación y originalidad en la poética renacentista, ¿no? Está dentro de ese libro que yo les compartí la otra vez, Historia y Crítica de la Literatura Española, ese que es larguísimo, bueno. Está ahí adentro. Ahí también está el de Maraval, digo. Bien, y este es como, junto con el de Maraval y el otro que yo traté el otro día, están como al comienzo del libro cuando hablan cuestiones generales sobre el Renacimiento. Bien, entonces, vayamos. Voy a leer yo porque veo que en general están con el celular y se les va a complicar más, ¿sí? Bien, nadie ponía en duda la necesidad de imitar. Al poeta podía servirle de modelo la naturaleza misma, pero otra vía tan fecunda y más segura era la de imitar a los grandes maestros que la habían interpretado con sublimidad. El deseo de inventar sin modelo resultaba peligroso. Se adunque el artificio del... Bueno, no voy a hablar en italiano porque no sé hablar italiano. Escribía Marco Antonio Flaminio a Luigi Calmo. Por otra parte, los antiguos habían propuesto y habían practicado ellos mismos dicho método. La imagen aristofanesca de la abeja que, libando múltiples flores, elabora su propia miel, se repite insistentemente entre los latinos. Lucrecio, con versos que recordará a Policiano, Horacio confesando proceder como ella para componer su operosa Carmina, Séneca, hemos de imitar, dicen, a las abejas. Este último formula incluso un procedimiento. Conviene coleccionar cuanto resulte atractivo en las lecturas y tratar luego de dar a lo recogido un único sabor. Otra imagen suya, la digestión de alimentos diversos, de suerte que de muchas resulte una sola cosa. Así debe proceder el espíritu, celando aquello de que se ha nutrido y mostrando únicamente lo que ya ha convertido en sangre propia. ¿Hay riesgo con ello de que el imitador sea descalificado porque se descubre la imitación? No. Si la ha practicado bien, responde Séneca, si un espíritu vigoroso ha sabido fundir en un solo tono las voces que ha escuchado, tal quiero que sea nuestro espíritu, pleno de muchas artes, de muchos preceptos, de ejemplos de muchas épocas, pero todo orientado a la unidad. Entonces, acá ya en este primer párrafo tenemos, ¿no? Como una especie de problematización de la idea de la imitación. No es una imitación así que sí, digo, primero que es una postura totalmente aceptada y practicada, y que además viene practicada de la antigüedad misma con respecto a la antigüedad. Porque nosotros sabemos que por decirlo de alguna manera, como los primeros o los que dieron el puntapié inicial fueron los griegos, ¿sí? Y los latinos fueron ahí a buscar. Entonces ahí ya hay un primer momento, si se quiere, de imitación, de copia, de retomar ciertas ideas, motivos y formas, ¿no? Y entonces, y esto estaba completamente, no es como nosotros lo vemos, viste, como plagio o algo que, ay, le estás robando, esto ya se hizo, sino esta idea de, bueno, acá hubo gente que logró como
un punto muy alto en las distintas formas de arte, yo como artista, entonces tengo que ir ahí y tengo que ver qué es lo que hicieron y cuáles fueron los procedimientos y cuáles fueron las ideas, pero también dándole, como dice acá, mi propio sabor, ¿no? O que en esa mezcla, o que yo logre fundir de todas estas cosas de las que me voy alimentando, de las que voy aprendiendo, y haciéndolo propio con todo esto. ¿Se entiende ahora entonces un poco a qué venía yo con esto del problema de la imitación y demás? ¿Sí, no? Sí, Sí, profesora. genial, Sí, profe. gracias. Entonces dice, ay, esperen que le voy a... ay, Perdón, me conecté desde la compu, así podía ver, ahí lo pude hacer. dale, buenísimo. Bien, los humanistas hicieron fervientemente suya esta doctrina, bajo la égida de Petrarca, que a su vez se había acogido al pensamiento de Séneca. O sea, vieron que nosotros leímos, bueno, que en poesía, en el Renacimiento, se seguía el modelo de Petrarca, pero a la vez Petrarca seguía el movimiento, Pensamiento de Séneca, el claro. pensamiento de Séneca, exactamente, ¿no? Esa tradición. Entonces me parece interesante que nosotros pensemos la literatura en tal tradición, porque, y que nosotros ahora en la modernidad lo llamamos intertextualidad, como que esta idea de que nadie escribe desde cero o desde nada, ¿no? Vieron que muchos autores dicen todo el tiempo, bueno, pero ¿cómo es que vos escribís? No sé, no sé qué. Dice, bueno, pero primero soy lector, ¿no? Digo, como primero uno se forma, lee, estudia, aprende, experimenta y después puede ahí uno procesar. Y en ese procesamiento es donde está un poco la alquimia personal de cada uno, eh, porque en realidad todos escribimos desde la tradición, ¿no? Lo tengamos consciente o inconscientemente. En la invención, amonestaba Tommaso de Messina, procédase como las abejas, que combinando néctares florales producen cera y miel. Por supuesto, sería mejor que el escritor emulara a los gusanos que segregan seda de sus vísceras, creando con solo su ingenio los conceptos y el estilos. Pero ello no está al alcance de cualquiera. A ningunos o a poquísimo les he dado. Está muy buena la comparación entre las abejas y los gusanos, ¿no? Como que las abejas serían como la mayor parte de los poetas, porque van de flor en flor y cuando juntan todas el polen de todas esas flores, producen una miel. Pero esa miel es producto de ¿qué? De la influencia de todas las otras, de todas las flores por las que ellos anduvieron dando. En cambio, el gusano, dice, de seda, lo logra por sí mismo. El gusano de seda no va de un lugar al otro, sino que él mismo saca de su interior, ¿no? La capacidad de generar seda y nueva. Y dice, bueno, pero eso no le pasa a todo el mundo. Muy pocos pueden solamente desde ellos mismos, ¿no? Producir algo que valga la pena. La norma senequista, convalidada por Petrarca, se constituyó en centro de la poética renacentista. Hubo, claro, disidentes. Si entre los clásicos algunos fueron modelos que otros imitaron, ¿por qué no fijarse en ellos solo? ¿Por qué no atenerse a los indiscutibles maestros, Cicerón, Virgilio y Horacio entre todos? Policiano reaccionó vigorosamente contra el sistema poético y oratorio, que jamás permitiría exceder al dechado. De ahí su defensa de Estacio como lírico y de Quintiliano como guía de la elocuencia. En su oración sobre estos minores, se leen palabras terminantes. Siendo máximo vicio querer imitar a uno solo, no constituye extralimitación proponer como modelos a cuantos lo merezcan, tomando lo útil de donde convenga, como dice Lucrecio. Al igual que las abejas liban por doquier en los prados floridos, por doquier debemos nutrirnos de dichos audios. Pero aún alcanzó mayor resonancia en Europa su epístola al pío ciceroniano Paolo Cortese, que le había dado a leer una colección de cartas en las cuales creía haber reproducido fielmente el estilo del gran orador romano. Policiano se las devuelve indignado por haberle hecho perder el tiempo. Él cree más respetable el aspecto del toro o del león que el de la mona, aunque ésta se parezca más al hombre. Y truena contra quienes... Uy, me está diciendo que quedan 10 minutos. Y truena contra quienes componen imitando así. Son como loros, carecen de fuerza, de vida, de energía. Si alguien le advierte a él que no se expresa como Cicerón, contesta orgulloso. No soy Cicerón, es a mí mismo, pienso, a quien expreso. En esta celebérrima carta se contiene, tal vez como en ningún otro texto humanístico, el más claro y sencillo razonamiento sobre las virtudes de la imitación compuesta.
Cuando el poeta fija su admiración en uno solo, cuando su ideal es acercarse a él, nunca logrará ponerse a su altura. Nadie puede correr con más velocidad que otro si ha de ir pisando sus huellas. Hay que leer profundamente a Cicerón, sí, pero con otros muchos que son sus paraiguales. Entonces, esto me parece interesante, la idea de, se me perdió, adelante, la imitación compuesta, ¿no? Esa sería como la gran idea que hasta ahora estamos viendo en este texto. En relación a... Perdón, Sí. perdón la interrupción, pero quiero hacer una pregunta. Esto de la imitación compuesta que está hablando acá, que obviamente nace desde la admiración, ¿puede llegar a crear un nuevo estilo de escritura? A ver, Perdón si articula no, la estoy pregunta. pensando lo que me estás diciendo, porque está muy bien la pregunta. Digo, a ver, no sé qué entendemos por estilo. Claro, por Digo, ejemplo, sí, perdón. sí, perdón, perdón, dale. No, no, acá él decía, bueno, si le preguntaban a Cicerón, que si alguien advierte que él no se expresa como Cicerón, contesta que él no es Cicerón. Digo, pero sí, claro, que no tiene, que no es él directamente, pero a partir de él, por ahí es muy rebuscado lo que pregunto, pero a partir de él puede crear un nuevo estilo de escritura, un nuevo estilo de poesía. Qué sé yo, no sé, viendo, y no tiene nada que ver con esta época, pero las vanguardias, Mm, ¿no? Digo, que a partir de escritores anteriores rompen y generan, pero digo lo de las vanguardias como para poner un ejemplo, crean una vanguardia. A esto me refiero con estilo. ok, Me- no, en ese sentido no. En ese Ah, sentido se crea algo diferente porque la imitación compuesta es como que no es solo imitación y porque claramente no va a ser lo mismo lo que escribió un griego en la época clásica que lo que escribe alguien en el siglo XV, ¿no? Digo, si bien se van a tomar cuestiones que tienen que ver con lo formal y a veces con lo temático también, no va a ser la misma, es imposible que sea la misma poesía. Ahora, tanto así como crear, no, porque en este caso, como vos bien marcás a diferencia con las vanguardias, hay una relación de buscada continuidad con ese pasado. Cuando en las vanguardias hay frenéticamente buscada una relación de ruptura. Entonces, y en cuando eso sucede, es mucho más fácil ver la diferencia. O sea, por eso viene un Duchamp y te pone un migitorio adentro del museo, como si fuera una obra, ¿no? Entonces, acá no iba a pasar eso, no ibas a encontrar a esta gente haciendo locuras de ese estilo para que los demás dijeran, "Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? No. Habría discusiones pero más, viste, más como chiquititas, de bueno, y temática, ¿por qué tomó esta temática y no la otra? O cuestiones de ese estilo, así que no es completamente nuevo. Es algo que perfecto, sí, bien, genial, ahí nos muchas gracias. entendimos. Em, Entonces, la idea está de imitación compuesta, ¿no? Porque si la imitación no está compuesta, si se imita uno solo, nunca, el argumento sería, nunca se va a lograr ser como ese solo. O sea, porque el original, el primero que lo hizo, el que lo hizo mejor, ya existió. Y si vos solo te vas a ir a medir con él, claramente vas a quedar a la sombra de esa figura. En cambio, en la imitación compuesta lo que se da es que las distintas referencias, los distintos materiales que vos vas a sacando, cuando pasan por vos mismo, ¿no? El hombre como una especie de máquina productora que a través de distintos inputs, de distintas, no es la palabra, no es referencias, de cuando alguien te influencia, de distintas influencias, genera algo diferente. Entonces dice, cuando el poeta fija su admiración en uno solo, cuando su ideal es acercarse a él, nunca logrará ponerse a su altura. Nadie puede correr con más velocidad que otro si ha de ir pisando sus huellas. Hay que leer profundamente a Cicerón, sí, pero con otros muchos que son para iguales. Solo entonces, dice a Cortese, si tu pecho está repleto de lecturas
te será posible componer algo que sea verdaderamente tuyo, algo en que solo estés tú. Los consejos de Poliziano, algunos semejantes recibieron los Pisones, tratan, pues, de proteger la personalidad que se desvanece al ser invadida por una única devoción. No de otro modo, un gran humanista contemporáneo, T.S. Eliot, defiende la lectura múltiple para el desarrollo del individuo y la defensa de su propio juicio. Casi a 5 siglos de distancia, sorprende la similitud de sus razonamientos. Claro, porque, o sea, T.S. Eliot es del siglo pasado, ¿no? Entonces, otro gran poeta. Esta idea de que en la multiplicidad de influencias, en la multiplicidad de materiales es donde uno puede realmente encontrar su voz. En cambio, si eso está empequeñecido, si eso está dirigido a una sola influencia, eso no sucede. O sea, es un poco interesante si lo sacamos de acá, ¿no? Acá estamos intentando ver cómo pensaban ellos. Pero digo, nosotros un poco pensamos así ahora, ¿no? Esta idea que tenemos constantemente, no sé, lo pienso, a ver, Valeria en educación, ¿no? Esta idea de ofrecerles a los chicos múltiples, pues, cosas diferentes y que a partir de eso, ¿no? De distintos estímulos, de distintas artes, de distintas lecturas, de distinto todo, para que a partir de eso se pueda construir un recorrido propio, ¿no? Nos suena lógico eso, y no pensar una cosa tan cerrada como, bueno, no, solo vamos a leer esto y solo vamos a hacer esto, sino como... Entre todos. Ujú. Sí, o cuando hacemos críticas a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta cuestión de, bueno, están todo el día con el telefonito, entonces como están con el telefonito y no hacen más que el telefonito, tienen la cabeza formateada en telefonito y es imposible que lean, que esto, ¿no? Es medio una cuestión de esto. Bueno, las influencias no pueden ser, es algo medio que nosotros los humanos lo vemos medio de una manera hasta intuitiva, como tus influencias no pueden ser una sola porque de eso no sale nada, ¿no? Como quedás encasillado y como muy encerrado. En cambio, la idea de la multiplicidad y que circule. Sí, Mariano. Sí, sería tomar varias influencias, adaptarlas para un pensamiento propio, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Gracias, profe. No, de nada. Bien. La discusión se reanimó también con amplia audiencia en el siglo XVI a raíz del Ciceronius de Erasmo, fiel a Séneca, y de la sonada polémica que mantuvieron entre 1512 y 1513 Gianfrancesco Pico, sobrino del polígrafo, y Pietro Bembo. Fue este quien disintió de la imitación compuesta, por cuanto, según él, mide a todos los antiguos con el mismo rasero y subvierte el orden de su indiscutible jerarquía. No son todos los buenos quienes deben ser imitados, como sostenía Pico, pues si entre los tenidos por tales uno, con mucho, es el mejor y más excelente de todos, ¿por qué no ha de ser él y solo él el modelo? ¿No? Entonces, a mí estas discusiones me parecen fantásticas, porque se la pasaban discutiendo esto, claramente tenían mucho tiempo, ¿no? Eran varones con plata, porque si no, no se explica. Entonces dice, claro, bueno, pero este argumento en contra, que para mí es un argumento bastante endeble. Si vamos a imitar solo a los mejores, pero dentro de esos mejores hay uno que claramente se destaca como el mejor, el Messi de la poesía. ¿Qué sentido tiene? En vez de imitarlo, ¿por qué no imitamos solo al Messi de la poesía y no a los otros que también son muy buenos, pero que no son tan buenos como él? Bien, ese es como una especie de argumento en contra. La imitación compuesta ofrecía el riesgo previsto, por Séneca, la de que resultara un surcido inhábil. Porque ahí está la parte de uno, digo, uno tiene todas estas influencias diferentes, pero uno también tiene que poner algo, decir, tiene que ser útil